A la hora de estudiar el mundo físico, suele delimitarse una porción del mismo a la que se denomina sistema, sobre la cual fija su atención el investigador. Cada ciencia particular adopta y modela el tipo de sistema que mejor se adecúe a su estructura y método. En muchos casos, el sistema consta de un número muy grande de entidades, tales como átomos y moléculas, lo cual, a efectos metodológicos, permite adoptar dos modalidades descriptivas. Una de ellas consiste en considerar al conjunto como un todo, con lo cual estamos ante una descripción macroscópica en la que el comportamiento de cada individuo se desdibuja para fundirse en una entidad colectiva. La otra opción posible supone estudiar la conducta de cada uno de los constituyentes del sistema y es lo que se conoce como descripción microscópica. Se puede establecer un paralelismo entre los tipos de descripción macroscópica, microscópica y el comportamiento social. A tal efecto, imaginemos un país constituido por varios millones de personas. Una descripción microscópica consistiría en conocer y cuantificar el comportamiento y opiniones de cada uno de los habitantes y deducir así cuál es la situación del sistema. Por el contrario, la descripción macroscópica supone determinar el valor de unos pocos parámetros globales inherentes al sistema. Así, el número de parlamentarios de cada formación política constituye un conjunto de parámetros que especifican con precisión la situación o estado del sistema. La termodinámica recurre a un tipo de descripción macroscópica que omite toda consideración acerca de la estructura atómico-molecular del sistema y de su geometría. Si esta misma combustión la estudiáramos a nivel microscópico, se debería conocer la posición y movimiento de cada partícula del sistema. Por consiguiente, el científico que estudia un sistema desde el punto de vista termodinámico maneja parámetros a los que se denominan propiedades de estado. Del mismo modo que un analista político efectúa recuentos del número de diputados cuando está en juego la formación de gobierno o la aprobación de una ley. Cada sistema termodinámico tiene un número fijo de propiedades de estado independientes. Llevado al símil político, equivaldría a decir que para nuestro imaginario país, el número de grupos parlamentarios es necesariamente fijo. Por consiguiente, la composición de cada uno de los mencionados grupos constituyen los parámetros que determinan la situación política. Al trasladar estas reflexiones a un sistema termodinámico, se afirma que el estado de tal sistema se define al especificar los valores de un número reducido de propiedades. A tales magnitudes se les denomina variables de estado. Imaginemos un émbolo en cuyo interior se confina cierto gas. Su descripción termodinámica se puede hacer de modo satisfactorio sin más que especificar el volumen y la presión. Más aún, es un hecho bien conocido que para gases y fluidos simples, su estado termodinámico viene definido por solo dos variables. Según esto, considerados los fluidos como un país ficticio, diríamos que su parlamento debe ser necesariamente bipartidista. Se da el nombre de número de grados de libertad al de variables de un sistema que pueden modificarse al antojo del experimentador. Tal número es fijo para cada sistema, aunque la elección de las variables es arbitraria. Razonando sobre el ejemplo parlamentario, equivale a decir que se fija el número de grupos que constituyen la Cámara, aunque su naturaleza y número
quedan en manos del electorado. El estudio de un sistema termodinámico se lleva a cabo de acuerdo con unas pocas reglas de juego, que son la base de cualquier formulación matemática posterior. Para todo sistema existe un número de grados de libertad, L, de tal modo que solo es posible modificar un máximo de L variables de forma arbitraria. Para un sistema dotado de L grados de libertad, su estado se define mediante un conjunto de L variables de estado. La elección de ese conjunto de L variables no es única. Cualquier propiedad termodinámica se puede expresar como una función de las L variables adoptadas como independientes. Los sistemas físicos son susceptibles de interactuar con el medio que los rodea, originándose así cambios en su propio estado. Es decir, para cualquier sistema no aislado que alcanza una situación estable de coexistencia con su entorno, toda modificación de éste puede plasmarse en un cambio en el valor de los parámetros de estado. La terminología termodinámica adopta el nombre de aislados para aquellos sistemas cuyas variables de estado permanecen inalteradas, aun cuando se modifique la situación del mundo físico en contacto inmediato con él. Por el contrario, cuando un sistema es no aislado, no ignora lo que ocurre fuera de sus límites y se dice que interacciona con el exterior. Habitualmente, en un mismo experimento, se ponen de manifiesto tipos de interacción diferentes. Si consideramos como sistema una disolución acuosa de cloruro sódico, es posible transmitirle energía al calentar mediante un mechero. Por otra parte, es posible hacer que circule la corriente eléctrica a través de la disolución. El paso de corriente viene acompañado por un campo magnético que se manifiesta en el movimiento de una aguja imantada. Asimismo, la circulación de cargas eléctricas en la disolución provoca reacciones electrolíticas en las que intervienen las especies químicas presentes. En este sencillo experimento podemos observar a simple vista el acoplamiento de dos de los efectos mencionados: calentamiento en la parte inferior del sistema y reacción química en la parte superior. Las interacciones que puede sufrir un sistema son de varios tipos. En primer lugar, puede citarse la interacción mecánica. Consiste en un efecto, manifestado por variaciones de presión, que tiende a deformar al sistema y modificar la porción de espacio que ocupa. Otro tipo de interacción es la electromagnética. Tiene su origen en la existencia de cargas eléctricas y dipolos como constituyentes microscópicos de un sistema. Su efecto se manifiesta al aplicar campos electromagnéticos sin necesidad de que exista un medio material entre los sistemas interactuantes. Asimismo, existe la interacción química. Requiere siempre del contacto material entre especies químicas diferentes con una determinada afinidad o tendencia para combinarse y dar lugar a nuevas sustancias, como sucede con el ácido sulfúrico y el azúcar. El cuarto tipo de interacción se manifiesta en las sensaciones de calor y frío y dio origen a la ciencia que se conoce como termodinámica. Se la denomina interacción térmica. Las sustancias provocan sensación fisiológica distinta dependiendo de que estén frías o calientes. Al tocar una plancha antes de conectarla a la red eléctrica, se percibe una sensación completamente distinta de la que se tendrá al cabo de un rato de funcionamiento. Es obvio, por tanto, que el estado del sistema plancha ha sufrido alguna modificación. Obsérvese un aspecto importante. La interacción se realiza a través de un contacto, al que se denomina contacto térmico, que no conlleva necesariamente deformación del sistema. Es probable que si se formulara la pregunta, ¿cuándo deja usted
de sentir el objeto que toca. La respuesta fuese: cuando esté igual de caliente que mi mano. En tal afirmación, se prejuzga que la interacción térmica deja de manifestarse cuando se igualan determinadas situaciones de los sistemas en contacto. Tal es lo que se conoce por equilibrio térmico. Para establecer un ejemplo de contacto y equilibrio térmicos, puede considerarse el experimento siguiente. Un émbolo que contiene gas se sumerge en un baño con agua en ebullición. Al fijar el volumen del gas, la otra variable que determina su estado termodinámico es la presión. El manómetro va proporcionando distintas lecturas que varían a lo largo del tiempo hasta alcanzar finalmente un valor estable. Se puede fijar, por consiguiente, un punto en el diagrama, VP, que representa un estado de equilibrio del gas en contacto térmico con otro sistema. Al repetir el experimento para valores diferentes del volumen que confina el émbolo, se puede concluir que existe una cierta función que relaciona entre sí a la presión y al volumen. Su representación gráfica es el lugar geométrico de los estados de equilibrio compatibles con la situación de contacto térmico enunciada. Si ahora alcanzado el sistema de equilibrio por el gas para un volumen dado, se extrae el émbolo del baño de agua en ebullición y se introduce en otro que contiene hielo fundente, se observa un cambio del estado termodinámico del gas. Estamos ante un ejemplo obvio de interacción térmica que tiene como desenlace la consecución de un nuevo estado de equilibrio, lo que se manifiesta por un cambio de la presión del gas. Al modificar en ocasiones sucesivas el volumen y anotar las respectivas presiones de equilibrio sin modificar el contacto con el medio, se deduce la existencia de una nueva relación funcional entre presión y volumen. Las gráficas que se obtienen poseen un significado matemático claro. La presión es una función del volumen y de un parámetro que depende del entorno con el que está en equilibrio térmico el sistema. Si el émbolo se protege del contacto con el líquido que lo rodea mediante cualquier material de los que se conocen como aislantes, se impide cualquier interacción entre el gas, sistema, y el agua del baño, exterior, como se pone de manifiesto al calentar esta última. El aislamiento supone que ahora el estado del sistema no varía al modificar las condiciones de su entorno. En otras palabras, no se produce contacto térmico. Al no darse contacto térmico, el sistema conserva el parámetro θ2 que había adquirido durante la anterior etapa de contacto térmico con el medio. Llegados a esta evidencia experimental, es posible extraer una conclusión ya intuida en la vida cotidiana. Existe al menos una propiedad del sistema cuyo valor numérico depende del estado del entorno en contacto térmico con el sistema una vez se alcanza el equilibrio térmico. Para poner de manifiesto algunas propiedades formales del equilibrio térmico, podemos volver a nuestros experimentos. Se introducen muestras exactamente iguales de un mismo gas en sendos émbolos y se sumergen en dos baños, uno conteniendo hielo fundente y otro con agua en ebullición. Después de un tiempo suficientemente largo, se extraen los émbolos y se rodean de aislante, de tal modo que se impida el contacto entre ellos y con el exterior. Fijado el volumen, la correspondiente presión de equilibrio se puede leer en el manómetro una vez se haga estable la medida. La situación de aislamiento implica que ambos sistemas se ignoran mutuamente. Así obtenemos curvas análogas, aunque no coincidentes, con las que se trazaron en los procesos anteriores. Se modifica la situación al eliminar el aislamiento entre los dos gases, aunque se mantiene el conjunto aislado del exterior. Al cabo de un tiempo suficientemente dilatado, se alcanza una nueva situación de equilibrio común para ambos sistemas e intermedia entre las que correspondían a cada uno de ellos bajo condiciones de aislamiento. Si se generaliza este resultado, se puede concluir que dos sistemas aislados y en equilibrio, al ponerse en contacto para formar un sistema aislado en su conjunto,
evolucionan de forma espontánea a una nueva situación de equilibrio. A esto lo denominamos equilibrio térmico. Continuando con nuestros experimentos, diseñamos un aparato de acuerdo con un nuevo esquema. Un recipiente rodeado de material aislante se llena de un fluido arbitrario. Inmerso en él, se coloca una resistencia eléctrica que sirve para calentar el sistema una vez conectado el interruptor del circuito de calefacción. A este fluido, considerado como sistema termodinámico, se le denomina S0. También inmerso en el fluido existe un émbolo que contiene un gas y que está provisto de un aparato medidor de presión. El gas constituye el sistema S1 en contacto térmico con el sistema S0 y juntos constituyen un conjunto aislado del exterior y en equilibrio térmico. Ahora se introduce en el baño una resistencia eléctrica a la que se considera como sistema termodinámico S2 y cuyo estado viene caracterizado por las medidas de resistencia efectuadas en un puente de Wheatstone. Cuando entra en funcionamiento el circuito de calefacción, se provoca el cambio de estado del sistema S0. Proceso que deja de tener lugar al desconectar de nuevo el interruptor. Una vez ha cesado la calefacción, se deja que el conjunto alcance el equilibrio. Es obvio constatar que en tal circunstancia existe equilibrio térmico entre los sistemas S0 y S2, viniendo definido el estado termodinámico de este último por la variable resistencia. Medida esta con un puente de Wheatstone, la estabilización de las lecturas nos brinda una condición necesaria para concluir que se alcanza el equilibrio. Puesto que R es la única variable de estado que consideramos para el sistema S2, la representación gráfica de sus estados de equilibrio se hace sobre una recta. Observemos ahora el gas contenido en el émbolo, denominado sistema S1, que se encuentra en equilibrio térmico con S0. Se puede fijar arbitrariamente el volumen del gas y determinar la presión cuando se alcance el equilibrio. Se obtiene así una representación gráfica de los estados del gas en equilibrio térmico con el fluido S0. Para estudiar el equilibrio térmico entre el gas y la resistencia, sistemas S1 y S2, es preciso establecer contacto directo entre la resistencia y el gas y aguardar a que se alcance el equilibrio. Fijado el volumen del gas, es posible medir la presión en el manómetro, así como la resistencia mediante el puente de Wheatstone. Los estados de ambos sistemas compatibles en equilibrio térmico son los que se representan en la gráfica. Al recordar el diagrama obtenido cuando tenían lugar los equilibrios S0, S1 y S0, S2, se deduce de forma inmediata que tal diagrama y el correspondiente al equilibrio S1, S2 no son independientes, ya que este último se deriva de aquel. Se concluye que, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están necesariamente en equilibrio térmico entre sí. Al modificar el estado del sistema S0, se produce un cambio de las variables de estado de los sistemas S1 y S2, una vez que se ha alcanzado la nueva situación de equilibrio. La representación gráfica esquematiza el lugar geométrico de los posibles estados de los sistemas S1 y S2 en todas las posibles situaciones de equilibrio térmico. La superficie mostrada satisfará una ecuación genérica, por lo que se concluye que las variables de estado de los dos sistemas en equilibrio térmico están relacionadas a través de una ecuación.
La generalización de este aserto a sistemas cualesquiera se hace de acuerdo con este esquema. La termodinámica recoge conclusiones extraídas de experimentos y observaciones del mundo real y las generaliza para cualquier sistema bajo la forma de un principio al que se denomina principio cero de la termodinámica y que puede enunciarse del modo siguiente. Si dos sistemas termodinámicos están en equilibrio térmico con un tercero, lo están necesariamente entre sí. Dados dos sistemas, la existencia del equilibrio térmico entre ellos implica la existencia de una relación funcional única entre las variables de estado de ambos. Mediante las técnicas del análisis matemático, se demuestra que es posible efectuar una separación de las variables de estado. Asimismo, es posible razonar del modo siguiente. Considerados individualmente cada uno de los sistemas, las variables de estado explicitadas constituyen en ambos un conjunto de variables de estado independientes. Cualquier otra función de estado puede expresarse como función matemática de las variables independientes, de tal modo que la función f sub a da lugar a cierta propiedad termodinámica del sistema A, y análogamente para la función f sub b del sistema B. El requisito de equilibrio térmico recogido en el principio cero exige que exista igualdad en el valor numérico de cierta variable de estado de los sistemas en equilibrio. La conclusión a la que se llega es: existe una variable de estado que posee el mismo valor en todos los sistemas en equilibrio térmico. A tal variable de estado se le da el nombre de temperatura.